Mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Amados oyentes, saludos y bendiciones en este nuevo día. Bienvenidos a su programa La Verdad del Evangelio, por supuesto a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, licenciado Oliver Noguera, en el control técnico, Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Le bendecimos en esta mañana, le damos gracias y gloria al Señor por todos y cada uno de ustedes. Nuestra mensajería del texto por el 0412-367-8637. Nos gustaría que nos escribieran, que nos hablaran respecto al programa, qué les parece, en cómo les está ayudando, cómo les ha estado orientando a fin de afirmar su fe, y si no fuese así, pues aún así me gustaría saber de usted, de sus situaciones. Nosotros tenemos la manera, pues, de parte de Dios de cómo entender y conocer, cómo orientar, cómo guiar. Le damos gracias a Dios por ello, por habernos, pues, puesto en darnos los elementos, las instrucciones, conformarnos como para ser esos guías de personas en estos tiempos de tanta aflicción y angustia. También nos acompaña en este día la pastora María Quintana, quien forma parte de este programa. Damos gracias al Señor por ustedes, pues, y desde ya comenzamos una vez más con el programa La Verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando usted aplica su contenido por la fe a su vida, te liberta, te sana, te da una nueva vida y te permite una nueva y mejor manera de vivir. El Evangelio es la gracia, y eso es necesario que usted le conozca. El Evangelio es la gracia de Dios por medio de la cual usted pudo acercarse a Él. El Evangelio es la justicia de Dios que se manifiesta a todo ser humano, a todo hombre, por la fe en el Hijo de Dios, en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es el Evangelio. El Evangelio es amor, es el amor de Dios que por medio de su Hijo Jesucristo, Él pues nos entregó. Él nos hizo, pues nos acercó a Él por medio de su gracia. Él obró. Cuando hablamos de gracia, hablamos de cuando decimos que obró, es porque nos hizo sensible a su palabra, para que nosotros entendiéramos la condición en la que estábamos, y de esa manera pues pudiéramos recibir esa dádiva divina. De alguna manera pudiéramos recibir la salvación que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos. Entonces es así, pues,
como nosotros hoy somos parte de esta bendición divina que es el glorioso reino de Dios, como somos sus hijos, sus siervos, como estaba convenido, porque dice la palabra, cuando nosotros la ponemos por obra y nos adentramos en ella y vamos conociendo cómo es que llegamos aquí, cómo es que puedo ser hijo, pues dice la palabra que Él nos había predestinado en Cristo, o sea que fuimos predestinados, que desde antes de nacer ya el Señor ya había un plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y esa es pues la bendición maravillosa que nosotros hoy también vivimos. Saber que fuimos predestinados, que fuimos escogidos, así lo dice el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 29, dice para que Jesús fuera el primogénito de muchos hermanos. O sea que Dios ya había dispuesto que este humilde servidor fuera su hijo y que fuera coheredero de su gracia para que Jesús fuera mi hermano. Y le doy gracias a ese Dios maravilloso por haberme escogido, abierto mi corazón para que yo hubiese podido recibir el mensaje, la dádiva divina, para que pueda recibir el Mesías, el Salvador, que nos hizo libre por su sangre, al morir por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y cuando digo que ocupando nuestro lugar, es porque es así. Dice la palabra que la paga del pecado era la muerte. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir por mi pecado y por el de todos y cada uno de ustedes que me escuchan en este momento. La paga del pecado era la muerte, así está establecido. Entonces, es decir, yo tenía que pagar, ¿quién iba a pagar por mí? Yo tenía que pagar mi pecado por esa muerte. ¿Por cuál pecado? Usted dirá, bueno, el pecado original. Cuando los niños, aún de niños nacemos, el niño viene ya precedido de pecado, porque en pecado fue concebido. Lo único que como niño que es inocente de todo, no tiene, como niño que es, pues, no es pecador, porque no tiene conocimiento del bien y el mal. Pero ya viene precedido con ello, ya viene asignado con la simiente del mal, ya viene, cuando nace, pues nace con el pecado original. Todavía no es un pecador, porque por su inocencia, no puede pues cometer pecado. Entonces, pero nosotros, una vez que tenemos conciencia, tenemos conocimiento, cuando somos conocedores del bien y el mal, automáticamente ya tenemos que, se nos debe de instruir, se nos debe de enseñar que hay una gracia, que hay una obra de Dios en este tiempo. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la que exonera al hombre de todo pecado. Pero entonces exonera en el contexto de que aquel que lo reciba, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que en Él cree, el que en Él cree es justificado. El que no cree, pues ya no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es la solución al problema fundamental del hombre. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Bueno, que el problema que viene al mundo separado, que está separado de Dios, que nace con el pecado original y que está condenado eternamente. Ese es el problema fundamental del hombre, y para ello pues vino nuestro Señor Jesucristo, el que Dios envió a la cruz del Calvario a morir por nosotros. ¿Cómo se le podemos explicar un poquito más esto? Pues Él nos justificó. ¿Qué es una justificación? Ocupar el lugar del otro. Esa es la justificación. Jesús ocupó mi lugar. Yo tenía que pagar por mi pecado. Yo era el que tenía que ir a esa tumba. Yo era el que tenía que morir en la cruz. Yo era el que tenía que ir a la tumba, ser sepultado. Yo era el que tenía que bajar al sepulcro. Entonces, pero sin embargo Jesús lo hizo por mí. Ya la muerte de Jesús me exoneró, pues me exonera, me liberta de todo pecado.
Y como lo hemos hablado previamente, la muerte de Jesús constituyó que Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el justo por los injustos. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque Jesús no pecó ni para con Dios ni para con los hombres. Jesús fue un justo. Así lo declaró el gobernador de aquel entonces, en el momento, se llamaba Poncio Pilato. Y este mismo Pilato declaró públicamente: no encuentro ninguna falta, ningún pecado, no encuentro en este justo. Y así lo declaró, justo. Y por supuesto, él no pecó ni para con Dios ni para con los hombres. Por lo tanto, su sangre, la sangre del justo, fue el sacrificio perfecto por nosotros los injustos. Porque por el pecado de uno entró la muerte a todos los hombres, asimismo también por la justicia de uno entró la salvación. Y eso le damos gracias y gloria a Dios por esa bendición divina, por ese maravilloso amor con que nos amó, enviando pues a su Hijo a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, que al usted recibirla, usted es justificado y usted tiene la bendición maravillosa de tener salvación y vida eterna. Solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. En Jesús moran los tres. Le damos gracias al Señor por ello, por esa bendición maravillosa, por habernos amado de tal manera, porque por eso podemos decir que Dios es bueno. Dios es bueno y no importa lo que digan los demás, no importa lo que pase a su alrededor, no importa lo que haya en su vida. Esa es una verdad divina. Amén. Esa verdad gloriosa que es la verdad del Evangelio, la verdad que necesitamos aplicar a subir en nuestras vidas para vivir en libertad. ¿Y en libertad de qué? Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros, la verdad que tenemos que vivir es que solamente Jesucristo puede librarnos del pecado y de la muerte. Entonces, esa esclavitud que nosotros teníamos a causa del que nos constituía en pecador, solamente la puede libertar, solamente la podía lograr la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en su palabra. ¿Ven? Al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Y esa es lo que nosotros tenemos que vivir. Dice, por ejemplo, dice la palabra en el capítulo 8 de San Juan, versículos 31 y 32. Dice de la manera siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche bien. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos que habían creído era un grupo de hombres y mujeres que le seguían para todos lados. Entre ellos estaban pues los que habían recibido sanidades. También estuvieron dentro de ese grupo, también estaban los que Jesús le había hecho la multiplicación de los panes, gente que lo seguía donde quiera que Jesús había. Lo cierto era que había un grupo, esos mismos que hoy podríamos decir que es como nosotros mismos, que un grupo de que en la tierra estamos, algunos creemos y otros no. Pues en aquel entonces también fue así. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la verdad de Dios que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que conocer esa verdad para ser libre. Conocer cuál verdad, la de Jesucristo, saber cuál fue la obra de Jesucristo, conocer de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, saber que solo Cristo salva, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, saber desde dónde nació eso, saber que hay un pacto santo y divino que surgió desde Génesis capítulo 3:15, porque en el Génesis mismo, que es el Génesis significa origen, desde los orígenes Dios ya tenía en su infinita misericordia, tenía planes para con todos y cada uno de nosotros, al punto de que el hombre se perdió. En Génesis 3:1-6, Génesis 3 del 1 al 6, vemos la caída del hombre.
Pero en Génesis 3:15 ya Dios muestra cómo habrá de redimir, cómo habría de redimir, de libertar, de salvar a este hombre que cayó de la gracia. ¿Ve? Entonces, en Génesis 3:15, luego lo anuncia en Isaías 7:14 y después se concreta en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al versículo 23. Ahí tenemos el plan que Dios diseñó y envió para que su Hijo Jesucristo pudiera venir a la tierra como Salvador, como el Mesías prometido. Y así lo vemos. Vemos que Jesús, ese niño Jesús que nació allí, que se manifiesta del Jesús, del nacimiento de Jesús, en el capítulo de Mateo, el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 23, se habla del nacimiento de Jesús. Pues ese Jesús, niño, se hizo hombre, habitó entre el pueblo, lo vieron y hay testimonio de ello. Todos testificaron sobre Jesús y hablaban de cómo desarrolló una vida normal y social. ¿Ves? Porque era necesario que como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre fueran redimidos de pecado. Pues ese Jesús cumplió su tiempo, en su tiempo cumplió el plan para el cual había venido, y así lo hizo. Y en el Juan 19:30 concluye la obra de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, quien después sería el Cristo, el Mesías, el Salvador. Entonces, en el capítulo 19:30 de San Juan, Jesús, la última palabra que dijo fue: consumado es. Y ese consumado es que el plan de Dios para el hombre que naciera desde el mismo Génesis 3:15 se estaba cumpliendo. Se había cumplido a cabalidad y que ahora todo estaba hecho. Y esa victoria gloriosa en la cruz del Calvario de parte de Jesús le dio al Padre la bendición maravillosa de restituir el orden de todas las cosas. Eso debemos conocer, eso debemos saber, y eso es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es la verdad de Dios que usted debe de conocer, para ser libre, para ser salvo, para habitar conforme al orden que Dios ha dispuesto, para habitar sin tormentos, angustias y aflicciones, para tener una confianza plena en ese Dios maravilloso, para vivir como hijo de Dios. Porque ahora todo aquel que a bien tiene recibir de la gracia de nuestro Señor, Dios le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Es decir, Dios lo asume como su hijo, dándole poder, su poder ilimitado, para que usted quebrante toda tiniebla que pueda haber y que pueda levantarse en medio de usted, para que usted sea ese hijo, para que cada día dé pasos agigantados para constituirse en ese hijo de Dios que va a morar acá en la tierra, no como terrenal, sino como celestial, porque esa es la bendición maravillosa. Dios es espíritu. Y el hombre que Dios creó nunca fue de la tierra. Dios lo creó como espíritu. Solo que este hombre pues se perdió. Y cuando la tierra comenzó a poblarse, cuando la tierra empezó a llenarse, pues, porque ese fue el mandato que Dios le dio al hombre que creara, que sujugara, que juzgara y gobernase, y señoreara en la tierra, y que la llenara. Y llenar la tierra, ese fue el mandato. Llenar la tierra, que la llenara justamente de hombres, así hombres como usted y yo, que hoy hemos podido venir formamos parte de esta recreación. Pero ese fue el mandato que Dios le dio al hombre, que había creado, que llenara la tierra. Lamentablemente, como el hombre cayó de la gracia, dejó de ser espiritual para constituirse en un ser terrenal, pues cuando el hombre comenzó a llenar la tierra, la llenó fue de almas, pues de hombres de la tierra. Pero el Señor, en su infinita misericordia, porque a eso vino Jesús, dice su palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a restaurar el orden perdido. Y eso se ha logrado por medio de la infinita gracia de nuestro Señor. Esa es la verdad del Evangelio. Esa verdad maravillosa, pues, que cada día tenemos la bendición de quienes la conocemos, de exponerla a usted, para que usted también sea portador de este mensaje. El Señor te ha escogido con un propósito,
con un plan y con una voluntad. El propósito ya se cumplió en su vida. El propósito que usted sea salvo, que usted fuera salvo por la infinita misericordia de Él y por la gracia, por la justicia de Dios, que es por la fe. Ya eso usted lo alcanzó. El plan es el plan absoluto de Dios, restablecer su reino aquí en la tierra. Ese es el propósito, el plan de Dios, para que ningún alma se pierda. Amén. De ese plan usted es parte ahora. Pero dentro de ese plan absoluto de Dios, usted debe de conocer que también hay un plan específico para el cual Dios le llamó a usted. Y ese es el plan que usted debe de descubrir cada día, solamente buscando y haciendo aquello para lo que Dios le llamó. Entonces, estas son las cosas que debemos conocer. Y la voluntad, pues, es, como dice 6:38 de Juan al 40, creo. Dice que el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces nosotros como hijos tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice la palabra de nuestro Señor que para ello Dios nos dio justamente esa palabra, inserta en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo, permítame decirle, 16 y 17, que nos habla pues de justamente de que respecto a cómo Dios lo determinó. Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil. Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el complemento que nosotros debemos tener al conocer para qué fuimos escogidos, saber que por medio de la Escritura seremos preparados cada día para que podamos ser portadores del mensaje de libertad, de salvación, de gracia, de justicia y de amor de Dios, para que nosotros le demos continuidad a ese plan absoluto de Dios, para que nosotros contribuyamos y continuemos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso lo vamos a lograr siempre que nosotros caminemos. Eso se va a lograr solamente centrado en nuestros corazones, en nuestro Señor Jesucristo, que es la justicia de Dios que se vive por la fe. Y es así como nosotros debemos de vivir cada día, asumiendo pues aquello para lo que fuimos escogidos, dándole gracias a Dios por ese plan maravilloso, por esa escogencia divina, así como Él mismo nos los enseñara. Nosotros en este tiempo pues lo que estamos haciendo es dándole continuidad al evangelio que hemos conocido, y por ello pues este programa le llamamos La Verdad del Evangelio, y es que lo que hacemos es desglosar el evangelio en todas las diferentes facetas, porque el evangelio, amado hermano, oyente, persona, joven, niño, anciano, que pueda estar ahorita pendiente y escuchando este mensaje, para usted también es este mensaje. Le quiero decir, el evangelio se conoce, el evangelio se disfruta y el evangelio se comparte, pero usted no puede compartir el evangelio si usted no lo disfruta. Hay que disfrutar el evangelio, conocer la esencia de él, aplicarlo a nuestras vidas para que cada día seamos mayormente libres, más libres cada día, para que aquellas cosas que todavía pudieran haber en nosotros sean desarraigadas, sean quitadas, sean separadas, para que nosotros podamos hablar y ser testigos de Cristo, para que nosotros donde quiera que vayamos podamos hablar y podamos decir verdaderamente, dar testimonio de la obra de Jesucristo en mi vida. Y ese es el evangelio. Usted, para evangelizar, usted no tiene que hacer campaña ni programar, y no tengo nada en contra de las campañas, ni programar, no, simplemente, no, que yo no sé predicar, que yo no, hermano, simple y llanamente hable de lo que el Señor Jesús, de lo que Jesucristo hizo por usted. Lo que usted conoce, lo que usted sabe que el Señor Jesús hizo por usted, de eso va a hablar. De eso, ¿a quién le va a hablar? A sus hijos, a su madre, a su padre, a sus amigos, a su entorno familiar, a sus vecinos,
¿verdad? Aún aquellos enemigos que hayamos podido haber tenido, tanto cuando formábamos parte, teníamos una vieja manera de vivir cuando formábamos parte del mundo, como aquellos que se hayan podido haber levantado en este tiempo contra nosotros por por tener esta nueva vida. Aún aquellos que puedan ser enemigos del reino, enemigos del Señor, enemigos de Cristo, aún a ellos tenemos que testificarle de su sobreabundante gracia, de su justicia, de su amor, de su verdad. Esos somos los testigos, los que tenemos las evidencias de la obra de Cristo en nosotros. Y de eso, simple y llanamente, de esas evidencias, usted puede hablarle a aquel vecino, a aquel hijo, a aquel amigo, a aquel compañero de trabajo, a aquel compañero de universidad, el joven, el niño, el muchacho. Bueno, hablarle de la verdad de Dios, que es este evangelio maravilloso, a sus compañeros en la escuela. No importa, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un mandato, y eso lo debemos de vivir en toda la familia. Dice la palabra que si nosotros creemos en Cristo Jesús, seremos salvos, tanto nosotros como todos los de nuestra casa. Somos salvos tanto nosotros como la familia, porque ha venido la justicia de Dios, porque ha llegado la luz, y nosotros lo que la tenemos es que hablar. Este evangelio no lo podemos detener, el evangelio lo tenemos que darle continuidad. Para eso Dios nos ha llamado, para eso nos ha escogido y nos ha establecido en este tiempo como sus hijos, para que nosotros en este momento nosotros podamos ser esos testigos, podamos ser esos hombres, mujeres y jóvenes y aún ancianos, que podamos dar testimonio de la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su sacrificio, su amor. ¿Ve? Entonces esa es la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, verdad que nosotros de la cual debemos hablar cada día, saber por lo menos de dónde nos sacó el Señor, saber que teníamos una vieja manera de vivir, que estábamos condenados, pero que por esa obra gloriosa de Jesucristo, hoy nosotros tenemos una nueva vida, hoy tenemos salvación y vida eterna, hoy tenemos contentamiento y gozo en nuestras vidas, sabemos que somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios, que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu, saber que tenemos el acompañamiento de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros cada día, que no estamos solos, que en medio de todas circunstancias tenemos este Dios maravilloso que hace salir su sol para buenos y para malos. Ese es este evangelio maravilloso, ese Dios de gracia, ese Dios de justicia, ese Dios de amor, del cual pues le seguiremos hablando en el próximo espacio. Vamos a una pauta musical y enseguida regresamos para darle continuidad a este maravilloso tema. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo,
tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Regresamos. Ya estamos acá nuevamente con ustedes, dándole continuidad a este maravilloso programa denominado La Verdad del Evangelio, verdad de Dios que podemos vivir cada día, verdad que nos da vida, verdad que nos hace justicia, verdad que nos llena de amor, de paz, esa verdad gloriosa pues que cuando la experimentamos nos propicia ese estado de satisfacción y gozo que nos permite pues darle continuidad a una vida, pero una vida de placer, placentera, una vida llena de gracia, de justicia, de la que nos sentimos plenos y por la cual le agradecemos pues a ese Dios maravilloso todos y cada uno de los días. Damos gracias a usted por su atención, por estar allí para escuchar esta maravillosa bendición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando en los programas anteriores, dándoles una serie de tomado de la palabra del Señor, tomado también para fortalecerle a usted cada día más, y en especial pues hemos venido pues en este principio de año, dado que se nos ha advertido que va a ser un año sumamente duro, nosotros hemos venido pues hablándole de cómo podemos encarar este año desde la perspectiva de los hijos de Dios, de cómo Dios como nosotros, como a sus hijos, pues nos ha blindado y nos ha dado en este tiempo pues las herramientas y nos está dando para que nosotros cada día más podamos estar firmes. De hecho, nosotros hemos puesto al descubierto ellos, Dios nos dio una palabra para este año, tomada pues, y así se las hemos dicho a ustedes, amados oyentes, Filipenses 4, versículos 6 y 7, que nos habla justamente de que por nada debemos estar afanados, perturbados, preocupados, si no sean conocidas nuestras situaciones delante de Dios con acción de gracia. Y dice que cuando nosotros entregamos y presentamos esas cargas a Él, dice que la paz de Dios pues guardaría, o sea, nos protegería de toda preocupación, toda angustia, toda desesperación, todo tormento. Entonces eso nos evitaría a nosotros angustia, ansiedades, tormentos, desesperación. Y hemos venido pues nosotros constituyendo en torno a esta palabra, hemos venido constituyendo una plataforma pues, hemos venido trabajando con las formas de cómo debemos nosotros cada día estar más conscientes y seguros de que Dios está con nosotros.
de que el Señor nos guarda, de que el Señor nos está protegiendo. Entonces de eso hemos venido hablando, les hemos hablado de varias cosas, de algunos puntos, de cómo alinearnos, de cómo centrar nuestro corazón, de cómo vivir este evangelio. Pues hoy quería darle un poquito de continuidad también. Sabemos que hemos hablado de cómo centrarnos en Cristo, que cuando centramos nuestro corazón a Cristo, nosotros podemos vivir, pues alinearnos perfectamente al precepto divino. Entonces, ¿cómo nos centramos en Cristo? Pues con el pensamiento profundo. Y usted dirá, ¿cómo es eso de un pensamiento profundo? O sea, no es que la profundidad en el contexto de que usted tenga, Señor, profundamente voy hacia ti, Señor, en esta hora. No, yo no le estoy hablando de eso. La profundidad, el pensamiento profundo, hermano, es solamente la continuidad. Es decir, que usted pueda vivir las 24 horas. Las 24 horas no es que usted se mete en un cuarto apartado, que usted se va a una montaña a pasar 24 horas durante un mes para vivir todo un año orando. Eso no tiene nada. Pudiera hacerlo de esa manera y eso no tiene ningún inconveniente. Pero no son esas las 24 horas que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando de esas 24 horas del día en las cuales usted está conectado sabiendo que usted tiene un Dios. Que donde quiera que usted esté, usted pueda en la mañana levantarse, usted pueda orar, usted lee la palabra y ora, porque ese es el equilibrio. Vivir el equilibrio es leer la palabra y orar. Entonces, tener esas dos cosas unidas nos da una plataforma. Decíamos la semana pasada que ese era el secreto del poder de Dios, que cuando usted lee la palabra y ora, estas dos acciones pues ponen de manifiesto el poder de Dios en su vida, el poder para estar fortalecido, el poder para estar sano, el poder para tener mayor confianza, el poder para quebrantar todas las tinieblas, el poder para sentir y saber que no tendremos temor de malas noticias, ese poder de Dios que está en torno a nosotros. Es decir, vivir en el cerco de Dios. Eso es lo que le estoy hablando, saber que estamos cercados. Dice la palabra que también tenemos un enemigo y nosotros no lo podemos descuidar. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues él va a seguir rumiendo, él siempre va a andar como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos un cerco divino. Y ese cerco está en torno a nosotros. Pues ese cerco lo alimentamos, lo sustentamos y lo vivimos las 24 horas del día. Es decir, usted oró en la mañana y oró, y leyó la palabra y oró. En el mediodía no importa, pero usted a lo largo del día, usted se puede conectar con Dios, usted está meditando en la palabra, usted está devocionando a Dios, usted está tarareando una alabanza, usted está dando una acción de gracias en torno en el día. Usted puede, y así pasa todo su día. Y aun cuando dormimos, y eso lo digo por experiencia, aun cuando dormimos nos despedimos del Señor a la hora que nos vamos a dormir, pero aún Él guarda nuestro sueño, Él los vela. ¿Ve? Y es así como nosotros podemos estar guardados las 24 horas. Entonces vivir las 24 horas en acción junto con el Señor. No es que tú vas los domingos a la iglesia, estás las 2 horas del servicio, luego sales de la iglesia y te vas, te cambias y te vas, y ya a partir de ahí ya cumpliste y ya no te acuerdas más del Señor hasta el otro domingo. Esa no es la forma de vivir conforme al orden de Dios. Esa no es la manera de vivir el evangelio. Eso no es estar centrado. Cuando nosotros centramos en Jesús, nosotros podemos alinearnos. ¿Cómo alinearnos? Bueno, dice la palabra que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más grandes que nuestros caminos, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, nosotros debemos pues traer cautivo a la obediencia de Cristo nuestro pensamiento y sumergirlos en los pensamientos de Dios. Sumergir también para alinearme, pues sumergir mis caminos y sumergir mi voluntad. Señor, que tu voluntad sea mi voluntad. Señor, que tus caminos sean mis caminos. Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Y de esa manera yo puedo vivir perfectamente alineado, haciendo lo que a Dios le agrada.
puedo vivir, ya no vivo, no soy invadido de pensamientos terrenales, carnales, ya no soy yo el que toma decisiones, mis decisiones están sustentadas y sujetas a lo que Dios haya dispuesto para mí. Entonces, cuando yo puedo vivir de esa manera, yo puedo vivir protegido, estoy dentro de ese cerco divino. Ya yo no vivo afligido, no vivo angustiado, Dios tiene el cuidado de mí. Yo puedo ver a Dios obrando en todo momento. Nosotros le llamamos la hora 25, que es el momento en que Dios hace su intervención divina, porque el tiempo de Dios es su kairos. El kairos de Dios, pues, es el momento oportuno. Y ese momento donde Dios hace, pues, en ese momento donde Dios hace su intervención divina, nosotros lo podemos ver, porque lo sobrenatural de Dios es lo natural para nosotros. Es decir, para el mundo es sobrenatural, pero no, para nosotros es natural. Esa es nuestro accionar, saber que nosotros estamos allí, que nosotros debemos venir conforme a ese orden de Dios. La verdad del Evangelio me permite conocer que alinearme a Cristo es el pensamiento profundo en Jesús, es la continuidad. Y esto es importante que usted lo sepa, amado oyente, la continuidad. Uno de los grandes problemas que tenemos o que tiene la mayoría en el mundo y aún acá en el reino es la inconsecuencia, el no tener continuidad en nada. Es decir, las personas inician un proyecto y lo abandonan, tienen un pensamiento, pero se queda allí en el pensamiento, no lo ponen por obra. Y cuando lo pones por obra, cualquier cosa que te pueda surgir, inmediatamente te desalientas y hasta allí llegó la fuerza para hacer. Y así sucesivamente. Entonces, cuando caminamos así, nos constituimos en personas inconstantes. Entonces, dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es bueno que conozcas esto. Es bueno que puedas entender que la clave del éxito para tu vida es la continuidad. Y de eso también hemos estado hablando y espero que podamos hacerlo. Otra de las cosas, pues, que en este día me gustaría dejarte en estos minutos que me quedan, es que debemos aprender a despojarnos. Pero usted dirá, ¿cómo es eso de despojarnos? Pues despojarnos como lo hizo el Señor Jesucristo y como Él lo dice en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando hace énfasis en la muerte de cruz, es porque se decía que la persona que crucificaban en un madero o que moría en un madero era maldito. Y entonces dice que cuando resalta acá de muerte de cruz, es que Jesús se hizo maldito por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, todo eso es bueno que lo debamos conocer. Despojarnos. ¿Usted de qué se va a despojar? Cuando hablamos de despojarnos, dice que debe haber ese mismo sentir que hubo en Jesús. Ese mismo sentir, conocer el mismo sentir que hubo en Cristo. El sentir de despojarte. ¿Despojarnos de qué? El problema es que no te puedes despojar de lo que tú te quieras despojar. Es decir, no es una condición, no es algo que usted va a hacer con su fuerza, porque no es con tu fuerza, no es de lo que yo me quiera despojar, no. El estar centrado tu corazón a Cristo te mantiene siendo un ser espiritual. Y el tener esa condición, porque dice la palabra, que yo soy un ser espiritual. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Capítulo 3 versículo 16 comienza haciéndonos una pregunta y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nos hace esa pregunta: ¿sabe usted o no lo sabe?
que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pues yo quiero decirle algo. Nuestra vida espiritual comienza cuando nosotros conocemos y sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestra condición espiritual es que el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas como garante de la espiritualidad divina de Dios para que nosotros podamos vivir en ella. Es necesario e indispensable que usted conozca que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios para que pueda haber una vida espiritual en usted. No que trae el Espíritu Santo, sino que ese es el aval. Allí comienza, ¿verdad?, la recreación para usted. El saber que a usted le ha sido restituido el orden espiritual. Que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario le dio a Dios el Padre la autoridad para restituir el orden de todas las cosas. Y así debemos de vivir ahora, asumiendo que somos nuevos nacidos, que somos nuevas criaturas, como dice primera de Pedro, versículo 1:23, dice que hemos sido renacidos por la palabra de nuestro Señor. Entonces de esa manera tenemos que aprender a vivir la recreación, renacidos. Entonces ese es el hombre de Dios, el espiritual, el que está pequeñito, pero que tiene que crecer hasta la estatura de un varón perfecto. Entonces eso comienza con la manifestación del Espíritu Santo de Dios en usted. Pero dice la palabra que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pues cuando usted tiene esa relación con el Espíritu Santo de Dios, cuando usted aprende a vivir en esa gracia del Espíritu Santo de Dios, pues usted, cuando en esa obra, en ese momento que usted es consciente de lo que es el Espíritu Santo para usted, usted pues comienza una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le va a manifestar, porque Dios permite que nosotros conozcamos lo que aún hay en nosotros para que lo vayamos sacando, para que lo echemos fuera, para que nos despojemos. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a ir revelando, hermano, de qué te tienes que despojar, qué cosa hay que no le agrada a Dios, que es aquello que tal vez usted pensó, aquellas cargas, aquellas cuestiones que todavía usted pensó que ya las había entregado, pero que todavía están en usted. Entonces es así como tenemos que aprender a habitar y como tenemos que despojarnos. Es despojándonos de todas aquellas cosas para que nuestra vida pues de esa manera podamos aprender, como dice la palabra, la verdad del Evangelio, que nos da la bendición maravillosa de vivir conforme al Evangelio, conforme a la justicia de Dios, que es por la fe. Sobre este tema estaremos hablando y abundando un poquito más la semana que viene. De esta parte voy a darle continuidad y vamos a estar orando al final del programa justamente por la palabra, para que sea enraizada, engranada en su alma, en su corazón y aferrada a su espíritu, para que esa palabra pues dé más vitalidad a su vida. Amén. Entonces, bueno, este es la verdad del Evangelio, programa que hemos traído una vez más a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de su programa La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándolo en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antunes. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Lo dejo en la compañía de la pastora María Quintana, que nos despedirá con una oración en este mismo instante. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día, mi Dios, por tu programa que has puesto en el corazón, Señor, del pastor, Dios mío, para llevar la verdad del Evangelio. Te pedimos por todos y cada uno de los oyentes. Te pedimos por nuestros hermanos, por nuestros amigos que escuchan
la verdad del Evangelio, Señor. Que esta palabra que hablamos, Señor, a través de este programa, traiga libertad a sus vidas, mi Dios, que ellos puedan entender que Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, que el único que puede resolver realmente el problema del hombre es Jesucristo, porque Él vino a hacer la obra perfecta, ocupar nuestro lugar, llevar el castigo para que nosotros pudiéramos volver a reconciliarnos con el Padre. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y nos despedimos en este día. Hasta el próximo jueves. Dios les bendiga. Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir. Hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela,
Transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.